Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Yo espero que todos ustedes estén bien el día de hoy y todos estos días anteriores y los próximos que vienen estén mucho mejor con el favor de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy nuevamente con ustedes aquí en este tema, un tema muy especial, un tema que es bien importante para nosotros. Roquel dijo algo bien importante. Muchas veces nosotros, incluyendo los católicos, no sabemos a ciencias ciertas qué es lo que realmente pasa con esto, qué es lo que realmente o cuál es la misma enseñanza o qué nos enseña la iglesia con respecto a este tema, la Biblia. Sí, y nos hacemos esta pregunta: ¿realmente la Biblia es la única fuente de revelación divina? O sea, ¿realmente es todo lo que dice la Biblia es lo que realmente nosotros tenemos que creer? Yo les voy a poner un par de ejemplos. Mire, cuando nosotros vamos a la misa y decimos, vamos a la Eucaristía, vamos a la Eucaristía, de salida, personas no católicas y también personas católicas hablan y dicen, oye, espérate un momentito, ¿dónde dice en la Biblia la palabra Eucaristía? Y eso no existe. Si no existe en la Biblia, yo no debo de creer en eso. Porque en la Biblia, no, ¿dónde menciona eso la Eucaristía? ¿Dónde? Entonces, nosotros como católicos decimos, es verdad, sí, es verdad, en la Biblia no aparece esa palabra Eucaristía. Otro ejemplo le voy a poner. Nosotros, los católicos, creemos en el purgatorio. Ah, sí, pero el purgatorio, aguanta. Nos dicen los hermanos no católicos y nos vienen y nos dicen, ven acá, ¿dónde habla? Búscame en la Biblia. Yo quiero que tú me busques en la Biblia la palabra purgatorio. ¿Dónde dice existe el purgatorio? Dígame, ¿dónde dice? Nosotros como los católicos y entonces decimos, hey, si es verdad, nosotros en la Biblia no existe la palabra purgatorio. Hey, de verdad, ellos tienen toda la razón. El último ejemplo que les voy a poner. La palabra católica. Iglesia católica. Ay, a ver, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra católica de que la iglesia es católica? ¿Dónde aparece en la Biblia? Y nosotros los católicos decimos que, ay, sí, tiene mucha razón. No existe en la Biblia que hay una iglesia católica porque no aparece la palabra católica. Entonces, ya nosotros como católicos comenzamos a tener un traspié, o comenzamos así como dice Juan Carlos Tapia, comenzamos a culitranquear. Y comenzamos así con las piernas de trapo. ¡Ey, es verdad! Ey, ¿sabe una cosa? Ya yo voy a dejar de asistir a la iglesia católica porque ellos son unos mentirosos. Ellos tienen cosas que en la Biblia no lo dice. Y ¡pam! Nos vamos para el otro charco. Saltamos el charco y nos vamos para el otro lado. Señores, todo esto abarca una doctrina protestante que habla sobre solo escritura, que es todo, solamente es la escritura, solamente es la Biblia, solamente es la Biblia, solamente es la Biblia. Yo quiero hacer un recorderis porque nosotros dimos la historia del canon bíblico. Los que estuvieron con nosotros aquí saben bien que nosotros dimos la historia del canon bíblico y sabemos bien que cómo se formó ese canon, en qué año, en qué el acontecimiento, en qué quiénes formaron parte
de esta historia del canon bíblico? Sí, sabemos bien de que comenzaron a existir, ya a recoger todos los libros desde el año 382. Sínodo de Roma, o alguno dice concilio de Roma, en donde todos poco, desde allí sabemos, desde el año 382, que nosotros hemos tenido ya la compilación, comenzó la compilación de los libros sagrados, de los libros inspirados por Dios, que a la postre llegó a ser la Biblia. Quiero hacer ese recorderis, quiero recordar eso, de que desde que murió de Jesucristo hasta el año, hasta 3 siglos después, 4 siglos después, fue que vinimos nosotros a tener algo, una compilación de libros llamado Biblia o compilación del canon bíblico. Palabra de Dios, libros inspirados por Dios hasta ese tiempo. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, una pregunta directa, la que le voy a hacer a ustedes. Entonces, si es así, si solamente en estos tiempos se dice que todo lo que hay que creer en este mundo cristiano, solamente hay que hacerle caso a la Biblia, porque la Biblia es la Biblia, la Biblia y la Biblia. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo se salvaban aquellos cristianos que en aquel tiempo no existía la Biblia? Esos son los detalles que vamos nosotros a tocar. Esos son los detalles importantes que nosotros como católicos vamos a tocar en este momento. Existen grupos cristianos no católicos de la creencia de que todo lo que se necesita saber para salvarse está en la Biblia. Pero realmente es así. Sin embargo, esta afirmación es de las mayores divisiones. Esto ha creado las mayores divisiones entre todas estas sectas, aquellas denominaciones no cristianas católicas. Entonces, como se le dice, busquemos. Entonces vamos a iniciar este tema, vamos a iniciarlo con esta pregunta. Entonces busquemos en la Biblia, en un texto que nos dice de que solo hay que creer en la Biblia. Entonces vamos a buscar eso. Miren, muchas personas afirman que la Biblia es palabra de Dios. Sí, usted, incluso nosotros los católicos, ¿tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Sí, cómo no, la Biblia es palabra de Dios. Pero en la Biblia no existe un solo lugar donde dice que la Biblia es palabra de Dios, que las escrituras son palabras de Dios. No, porque la Biblia es palabra de Dios, porque nos habla muy bello de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de las profecías, que esto y que lo otro. Pero yo le pregunto pero espérate, el Corán de los musulmanes también le habla igual. Y nosotros no creemos nosotros los católicos no creemos, o los cristianos no creemos de que el Corán sea palabra de Dios. Vamos a poner otro ejemplo. Ese famoso libro del Mormón. El famoso libro del Mormón nos habla de lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el libro del Mormón no es considerado palabra de Dios. O sea, nos habla sin cosas similares de lo que nos habla la Biblia, pero nosotros sí creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es lo único que hay que seguir. Entonces, mira, esta afirmación, y vuelvo y repito, esta afirmación o esta doctrina protestante es la que nos enseña que esto se llama solo escritura. Solo hay que creer en las escrituras. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿es la única fuente de revelación divina? ¿La Biblia es la única fuente de revelación divina? Vamos, y esto es lo que nosotros queremos ir hacia adelante y queremos resolver en este tema.
en este tema. Mire, yo he tenido que este tema lo tengo que cortar poco a poco, porque si no, aquí me voy hasta las 10 de la noche para poder abarcar todo. Este tema es bien importante. Mire, curiosamente, en ningún lugar de la Biblia nos enseñan que ella es la única fuente de revelación divina. De una vez partimos de allí. Pero, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice la doctrina de la iglesia católica? ¿Qué es lo que realmente nos dice? Mire, ¿qué nos enseña el magisterio de la iglesia? Mire, en el numeral 76, y ahí nos podemos ver en por lo menos en esta serie de la revelación divina, y este solamente es un solo compendio de lo que le voy a leer, porque nos habla del 76, nos habla del 72, 76, 78, 74, nos habla de esto. Pero en hacer un resumen, mira lo que nos dice. La transmisión del evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras: oralmente, los apóstoles, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido mira, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, oralmente, oralmente por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Estamos viendo aquí dos maneras de lo que nos enseña la iglesia de la transmisión del evangelio. ¿Cómo se transmitió el evangelio de aquel tiempo hasta ahora? ¿Cómo se ha transmitido? Oralmente y por escrito. Y esto es lo que nosotros queremos argumentar. Mire, y le voy a leer el 78, el número 78 del catecismo. Se lo voy a leer. Esa transmisión viva llevada a cabo por el Espíritu Santo, llamada tradición, en cuanto distinta a la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Ok, miren lo que nos enseña, que esta tradición oral está estrechamente relacionada a las Sagradas Escrituras. En resumen, la Sagrada Escritura es la tradición, o pongo entre paréntesis, tradición con T mayúscula. No es lo mismo tradición con T minúscula. Tradición e enseñanza del Señor escrita. Pero también sabemos que hay una tradición con T mayúscula e enseñanza del Señor a través de los apóstoles oral. Y más en aquellos tiempos, en aquellos días, que después que Jesucristo subió a los cielos, los apóstoles utilizaron totalmente o prácticamente todo la tradición oral. La tradición oral. Poco a poco fue llegando la tradición escrita. Acuérdese la pregunta que yo les he estado haciendo las veces que hemos estado teniendo los temas. La pregunta del millón es esta: ¿qué fue primero, la iglesia o la Biblia de la iglesia? ¿O qué vino de qué? ¿La Biblia de la iglesia? ¿Vino la Biblia de la iglesia o la iglesia vino de la Biblia? Eso es lo que realmente nosotros queremos ver, y estamos viendo en estos momentos, estamos viendo de que la enseñanza o la evangelización vino oral por la enseñanza de los apóstoles. Luego, al pasar los siglos, al pasar los años, las décadas, vino cayendo todo lo que son las enseñanzas escritas. Roque, no sé si me silencia un par de micrófonos por allí, por favor.
digamos, Amanda, Amanda, ¿crees que me pueda silenciar un momentito y ya después ahí me hacer la pregunta que quieras? Creo que era ella. Amanda. ¿Ya? Listo. Perfecto. Ahora, Amanda, tú me haces todas las preguntas que quieras, pero tampoco me hagas la más difícil. Pero bueno. Ok, entonces, mire, si realmente la Biblia fuera la única fuente de revelación divina, entonces nosotros deberíamos encontrar cosas en ella internas. No tengo la cosas como la lista completa de los libros que componen la Biblia. Vamos a suponer, es un versículo bíblico, vamos a decir un evangelio, vamos a decir una carta de Pablo, que la carta de Pablo diga, hermanos cristianos, la lista completa de lo que hay que creer es esta, desde el Génesis, Éxodo, de tal, hasta, o sea, nos enumeran los libros, pero por lo menos eso, que nos lo digan, pero realmente no lo dice. No lo dice. Los libros que existen actualmente en la Biblia fueron escogidos por el magisterio de la iglesia. Fue escogido sí, 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 no, no, sí. Vuelvo y repito. Sabemos y sabemos bien y lo que quiero decir es de que primero se comenzó la evangelización con una tradición oral. Después vino poco a poco el compendio de todo lo escrito, de todas las cartas de Pablo, todos los evangelios, se fueron recogiendo y fueron diciendo, esto es palabra de Dios. Poco a poco llegó la tradición escrita. ¿Ok? Entonces, realmente para nosotros es importante esto, realmente para nosotros es importante esto, pero les voy a decir algo. ¿Qué es lo que realmente argumentan las personas no católicas? ¿Qué argumenta para decirte que en la Biblia hay de todo, es lo que hay que creer? Y hay un versículo bíblico que ellos utilizan. Roquel, ayúdame por favor, si te puedes silenciar un micrófono. Por favor, que el de Amanda, por favor, silénciate el micrófono, Amanda, por favor. Amanda Blanco. Amanda. Buenas noches, disculpen pero lo dejé abierto. Oscar, se te fue el audio. Ay, disculpa, que lo apreté. Ok. ¿Qué argumentan? Ok. Para ver, cambio. Ok. Tenemos. ¿Qué argumentan las personas no católicas o dónde se agarran ellos al decir, ven acá, solamente lo que hay que creer está en la Biblia y más nada? Entonces, ¿aló? Oscar, es que se te abrieron los dos micrófonos. Ok, ya listo, ya acabo de anularlo. Perfecto. Ok, segunda de Timoteo 3:16. Miren lo que dicen, vamos a prestarle atención. Ese es el texto bíblico pesado, la base de ellos para ellos decir, ven acá, este es solamente la escritura. Miren lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para guiar, para corregir
y para educar en la justicia. De una vez, las personas dicen esto, ahí dice que toda escritura, toda escritura, toda escritura. Sí, ahí lo dice, pero les voy a decir, les voy a dar esta palabrita que es bien importante en este texto. La palabra es cuando dice y útil para enseñar. O sea, que esa es que las escrituras, que toda escritura es útil, o sea, que la podemos utilizar. Cuando tú puedes utilizar algo, ya sea para un trabajo, yo por lo menos en mi plomería, yo puedo utilizar una llave de tubo para enroscar un tubo, pero también puedo utilizar una llave de presión porque también me es útil la llave de presión para poder enroscar ese mismo tubo. Entonces, yo quiero que me capten esa idea de que con las dos herramientas yo puedo hacer ese trabajo. Entonces, la Biblia o las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, que también yo puedo hacer utilidad, yo también o sea, que también me sirve para enseñar. También, eso también, ¿qué quiere decir? Que también hay otra cosa que yo puedo utilizar para enseñar, que es la tradición oral. La tradición oral. Con esta frase se cae de su peso cuando nos dicen que es lo único, porque vamos a suponer que dijera, toda escritura es inspirada por Dios y única para enseñar, para erguir, para corregir, para educar en la justicia. Ahí si tuviéramos nosotros los católicos en 3 y 2, pero nosotros sabemos que es útil, o sea que también podemos utilizarla para enseñar, para erguir, para corregir, para educar en la justicia. Entonces, no es la única herramienta para nuestra salvación. También tenemos otra herramienta que es la sagrada tradición, la tradición oral, la enseñanza oral de los apóstoles, la enseñanza oral de los apóstoles. Entonces, por eso les digo, vamos poco a poco a ver qué es realmente lo que nos enseña la iglesia. Mire, vamos a buscar estas y vamos a leer esta lectura, segunda de Timoteo 1 del 13 al 14. Miren lo que nos dice Pablo. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Ok, con esto quiero hacer énfasis en esta palabra. Ten, o en esta frase, ten por norma las palabras sanas que oíste, no que leíste, que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. ¿Qué oíste? De aquí ya Pablo nos está invitando a escuchar a aquellas personas que nos enseñan la evangelización. ¿Ok? Entonces, es importante ver esto. Es importante ver esto porque nosotros podemos, bueno, aquí también nos mandan otros textos que también puedes confirmar, por lo menos este Timoteo, 2 de Timoteo 3:14. Mira lo que dice. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente lo que aprendiste. O sea, ¿cómo lo que aprendiste?
tenemos la segunda de Timoteo 2:2, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Lo que queremos, nosotros lo que queremos de esto, o lo queremos dar a entender en este momento, en esta charla, señores, que no solo la Biblia es la fuente de inspiración divina, la fuente de enseñanza, la fuente de salvación, no es la única. Es una de las más importantes, sí, pero no es la única. Tenemos la sagrada tradición, esa tradición, esas evangelizaciones oral que nos enseñaron todos esos apóstoles. Y estamos viendo a leguas de que la misma Biblia en sí lo que nos está enseñando. Lo que nos enseña y este texto de Timoteo 2:2 es bien fuerte, es bien importante. En cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo, o sea que síguelo a muchos fieles que sean capaces a su vez, que a muchos fieles que sean capaces de instruir a otros, o sea que la vayan pasando y la vayan pasando de lo que tú has oído, Entonces, señores, esta es la enseñanza católica. Esta es la enseñanza que nos muestra las escrituras, lo que nos muestra la Biblia en sí. La Biblia en sí no nos muestra de que solamente es ella la que hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso también a esa evangelización, a esa tradición del magisterio de la iglesia, a esas enseñanzas de los apóstoles que vienen desde los tiempos de Jesucristo, desde allá hacia acá, las enseñanzas. Y acuérdense, yo les voy a dar algo bien importante, a recordarle algo bien importante, recordarle. Acuérdate de que en Mateo 16:18 Jesús nos dice que fundará una iglesia, y esa iglesia es mi iglesia, no mis iglesias, dice mi iglesia. Entonces, y donde le da una potestad a una persona para que ate y desate. Lo que será atado aquí será atado allá arriba. Lo que desate aquí será desatado allá arriba. El mismo Jesús dio esa potestad, ese poder a aquellas personas o a una persona que a la su vez le pasa esos mandatos en sucesión. A eso lo que estoy hablando es directamente del Papa, desde Pedro hasta nuestro tiempo, en donde muchos papas han hecho muchos cambios, han incrementado, han introducido disciplinas en la iglesia, porque el mismo Jesús lo manda. El mismo Jesús ordenó, le dio la potestad a aquella persona que, por lo menos, ejemplo, los sacerdotes, el celibato. ¿De dónde salió el celibato? El celibato, ¿dónde dice? Yo quiero que me digan en la Biblia dónde dice que dicen los sacerdotes no se pueden casar. ¿De dónde? Pero lo que no saben es que el celibato también es bíblico. Pero lo que esas personas quieren leer o escuchar es directamente el purgatorio existe. No, pero si no dice, no, celebren Eucaristía. Oye, pero si eso no existe en la Biblia, el purgatorio, ¿dónde? O sea, lo que quieren es ver eso, cosa de que no lo van a leer, no lo van a ver
por la sencilla razón que estas enseñanzas nos lo muestra, nos lo ha mostrado poco a poco en el pasar de los tiempos, el magisterio de la iglesia. Roquel, ayúdame con Olivia y con Omar Rosales, por favor. Omar Rosales, por favor, si me puedes, el micrófono, porfis. Y Olivia, o iPhone de Olivia. Porfa. Gracias. Ya, Oscar, puede continuar. No se escucha, Oscar. Ahora sí. Es que es la costumbre que cuando toco la pantalla la cierro. Ok. Vamos a ver, y en resumen, vamos a ver cuántas revelaciones existen. La revelación oral. La revelación oral. Miren, sabemos que tenemos la revelación oral y la revelación escrita, que poco a poco nosotros hemos estado viendo. Miren, esto es lo de la revelación oral. Miren lo que dice Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, etcétera, en adelante, ahí fue donde Pablo dice, porque lo que yo recibí del Señor. Todos sabemos bien que Jesús no escribió ningún evangelio, ninguna carta, ni de eso que en el cual Pablo tuvo que leerlo para aprender. Y aprendió, no. A él le comunicaron eso. Los apóstoles le comunicaron lo que él recibió del Señor y por eso fue que lo recibió. Todo el mundo sabe bien que Pablo nunca vio a Jesús. Bueno, en el mensaje, camino de Damasco, etcétera. Bien, pero físicamente, así como lo vio Pedro, como lo vieron los apóstoles, los discípulos, no. Pero por eso, pero ¿por qué Pablo dice lo que yo recibí del Señor? Pero si él nunca lo vio. Claro está, porque recibió esa enseñanza oral, así como nosotros recibimos del Señor aquella enseñanza de evangelización que recibimos de nuestros párrocos, de nuestro obispo, de nuestro papa. Claro que sí, por eso nosotros hemos recibido esa enseñanza, porque la estamos recibiendo de él, es como si la estamos recibiendo de aquellas personas que trabajan para nuestro Señor, es como si la estuviéramos recibiendo del mismo. Mira lo que dice también, y mira, esto es lo que es revelación oral. Mira lo que es la revelación escrita, y también que la Biblia nos hace énfasis que hay dos revelaciones. La revelación escrita. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros en viva voz o por carta. En viva voz oral o por carta escrita. Esto, señores, hermanos, nosotros estamos viendo que sí existe dos caminos y sí existen más de un camino aparte de la Biblia para nosotros llegar adelante a tener nuestra salvación, tener aquella meta que tenemos de estar con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que queremos hablar, es lo que estamos tratando de esclarecer estas cosas. Miren, le voy a dar un ejemplo claro de una tradición oral. Este texto es bien curioso. Es bien curioso. Miren. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:8. Del mismo modo que Janes y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad.
son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Miren lo que dice esta lectura, segunda de Timoteo, Nuevo Testamento, siglos después de Moisés. Están mencionando a Moisés. Están mencionándolos. Y Pablo nos los está mencionando. Pablo, siglos después de siglos y siglos después de la muerte de Moisés. Del mismo modo que Janes y Jambres se enfrentaron a Moisés. ¿Quién era Janes y Jambres? Señores, eran los nombres de los magos de la corte del faraón cuando Moisés se presentó ante él. Curiosamente, señores, escuchen, busquen en la historia de Moisés, por el libro del Éxodo, búsquenlo para ver si la misma Biblia en sí nos mencionan esos dos nombres, Janes y Jambres. Yo quiero que ustedes, los invito a buscarlo, que se lean la historia de Moisés para ver si en la Biblia habla de esos dos nombres. Pero esos dos nombres no los menciona el Nuevo Testamento, no lo menciona Pablo. Pero ¿por qué Pablo sabía que eran Janes y Jambres, los magos del faraón que se enfrentaron a Moisés? ¿Cómo lo sabía? Sencillo, clásico, básico, la sagrada tradición. Lo aprendió de que fulano se lo dijo a fulano, a Mengano, Mengano se lo dijo a sultano, y etcétera, así, hasta que llegó a oídos de Pablo. Pablo no lo leyó en la escritura del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, no, porque no lo decía. No lo hay, no lo decía. Entonces, esto es un ejemplo claro de que incluso en los tiempos de tiempo apostólico, Pablo hacía uso de esa tradición oral, tradición con T mayúscula, en donde todos poco a poco estamos viendo cómo se está esclareciendo esto. Sabemos bien, mire, la Biblia es una de las fuentes de revelación divina más importantes para nosotros los cristianos católicos. Sí, claro, pero sabemos que no es la única. Sabemos que no es la única. Sabemos que la Biblia vino de la tradición oral, de la tradición de los apóstoles, que inicialmente era oral y después se fue transformando en tradición y escrita, compilación de todas de las cartas que los discípulos de los apóstoles, que los obispos escribían. Y se fue escogiendo, ven acá, voy para Efeso, voy para allá, voy a coger esta carta, voy para Tesalonicense, allá acá, Tesalónica, voy para allá, voy para Filipo, voy para acá, voy para acá, estoy agarrando las cartas, que me imagino que se fueron casi más de miles, pero escogieron solamente estos 73, o esas 27 cartas y evangelios. Lo escogieron tú y tú. De allí comenzó la compilación del canon bíblico, en donde podemos decir que tenemos una Biblia. Y por eso, de ahí hacia atrás, las personas se salvaban sin existir una Biblia, sin que existiera una Biblia. Existían escritos, sí, pero la mayor evangelización se hizo oral. Miren, señores, para concluir, la revelación divina nos viene por la palabra de Dios escrita, la Biblia, y por la sagrada tradición infalible interpretada por el magisterio de la Iglesia. Nosotros no podemos darle vuelta a todo esto. No podemos. Pero ahí existen objeciones. Por ahí si nosotros no podemos las objeciones que tenemos. Mira, una de las objeciones que cualquiera, y ustedes que por ahí le ha pasado a ustedes. Mira, en donde dice
en donde dice que el Nuevo Testamento se atasca y que el mismo Nuevo Testamento nos habla y nos dice que las tradiciones son malas. Nos dice que las tradiciones son malas, sí, cualquiera que dice, ven acá, si las tradiciones son malas, pero mira lo que dice, mira por lo menos aquí lo que dice Mateo, el libro de Mateo, en donde dice, no huye ustedes, ¿por qué transgreden el mandamiento de Dios por su tradición? Ah, viste la tradición, viste que la tradición es mala. Sí, pero después nos vamos y seguimos más adelante del mismo Mateo ahí se dice, así, en nombre de su tradición, ustedes invalidan el precepto de Dios por su tradición. ¿Viste la tradición? Acuérdense, yo les mencioné, una cosa es tradición con T mayúscula y otra cosa es tradición con T minúscula. Estos pasajes de los que están hablando son meras tradiciones humanas. Son meras tradiciones humanas en donde poco a poco nosotros vamos descubriendo de que las tradiciones terrenales esas son las malas. Las tradiciones de el adulterio, digo, por eso es una tradición, aunque no lo crean, sí, lo que son aquellos trabajos malos, aquellas cosas que hacen pueblos que alejan a Dios de nuestras vidas. Esas son esas clases de tradiciones que nos habla el Nuevo Testamento. Hay otros que dicen, sí, pero otros más radicales, mira lo que dice, sí, pero si esa tradición, esa enseñanza del pasar de los tiempos desde allá hasta acá ya se ha ido eliminando, ya ha ido cambiando y se ha ido cambiando para mal. Es así como cuando, ¿se acuerdan? No sé si ustedes han hecho esa dinámica de que hay como 30 personas así en fila, pero tú desde acá tú le dices un secreto a esa persona, a la primera persona, y cuando esa persona se la pasa al que va atrás, el que llega allá de último, vamos a suponer que tú le dices, ese Oscar es guapo, ese Oscar Prin es guapo. Cuando llega allá, dice, Roque Cárdenas es feo. Digo, discúlpame Sara por el ejemplo, ¿no? Pero bueno, cambia, o sea, con el pasar de todo del siglo, toda esa tradición cambió. No es así. Claro que no es así. La tradición apostólica es todo lo contrario a lo expuesto, a todas estas cosas que nos habla. Mira, basta los estudios de historia de la iglesia comparándonos a su enseñanza. Todo lo que es la Eucaristía, todo lo que es todo la confesión, todo, por lo menos la Eucaristía, eso no ha cambiado. Algunas cositas, pero la Eucaristía en sí, y que sabemos que es verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde aquel tiempo ahora, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy. Miren, señores, para concluir, la Biblia no es la única fuente de revelación divina. Es una de las más importantes. Eso sí es verdad. Base pueden ser, y es también base de nuestra enseñanza actual. Pero también la iglesia sobrevivió. La iglesia hizo y multiplicó a muchos cristianos a punta de tradición oral, a punta de enseñanza oral, a punta de lo que la gente escuchaba y transmitía. Para que vean que poco a poco todo fue cambiando y todo se fue formando hasta estos tiempos. Señores, muchas gracias, mis hermanos. Gracias por haberme escuchado. Espero, no sé si alguien tiene alguna pregunta, cualquier cosa que no sepa responderlo, se lo paso a Roquel para que le agarre los puñetes de ustedes.
los patadas y puñetes, pero trataremos de hacer de responder esta pregunta. Muchas gracias, muchachos, por haberme soportado. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa que no hayan entendido, por favor, me lo comuniquen y trataré de esclarecer, ¿sí?